Comparto pantalla, confirmadme si podemos verlo todo bien. Un segundito. Se ve bien ya la diapo, Sergio. Perfecto. Voy a poner aquí modo presentación. Ok, pues dicho esto, para los que no me conocéis todavía, que imagino que sois la mayoría, yo soy Sergio Alonso, soy el actual responsable de crecimiento de Grover, que es una empresa alemana que permite servicios de suscripción a productos de tecnología, ya sea pues eso, un iPhone, la PlayStation o unos carros, cualquier cosa que tengamos desde el punto de vista de un producto tecnológico, pues ofrecer un modelo de suscripción en lugar de tener que comprártelo. Y bueno, aquí veis un poco el paso que he tenido de distintas compañías, de responsable de crecimiento de People, que fue la anterior aplicación en la que estuve trabajando, director de marketing de VIP, un servicio de suscripción de vehículos también. Y bueno, fundé mi propio proyecto que fue la entrada al producto digital, lo montamos en 2013, con lo cual al final, pese a venir desde la perspectiva de marketing, pues la forma en la que yo entiendo producto y la forma en que entiendo growth son dos entes que trabajan muy, muy cerca y por lo tanto, pues al final es lo que trato de aplicar dentro de esta perspectiva del producto como motor de crecimiento, ¿vale? Además de esto, estoy ayudando y es una oportunidad muy grande a coordinar el curso de Product Analytics, que como comentaba Josu, la primera edición, para sorpresa, digamos, de todos, muy buena sorpresa, fuimos capaces de cerrar las plazas en menos de 2 semanas, ¿no? Sí que es cierto que basándonos, digamos, en los propios datos que nosotros teníamos de los cursos y de las sesiones, sobre todo que impartía yo de métricas, muchos de los alumnos nos pedíais algo que profundizase en ese tema en concreto, ¿no? Porque al final en los cursos tanto de Product Manager como Product Designer, las sesiones, por ejemplo, que pueden tener los alumnos conmigo, pues profundizamos sobre las métricas, pero no había un bloque específico, un curso detallado, en este caso de 40 horas, que fuese en torno a Product Analytics. De hecho, es tan así que no hay nada parecido en castellano y en inglés es muy difícil de encontrarlos con los contenidos que hemos creado, ¿no? De tal forma que el principal reto que hemos tenido ha sido, uno, ampliar toda la información que utilizamos o que damos en el curso de Product Manager y Product Designer, de tal forma que siga como hilo conductor. Y luego, por otro lado, y ahí he tenido la absoluta y verdadera ventaja de poder hacer un curso o diseñar un curso a medida, que es el curso que a mí me hubiese gustado hacer, ¿vale? De hecho, hay cosas y hay profesores y hay materias en las que yo no tengo ni idea, como toda la parte de Machine Learning o la parte de GDPR. Por lo tanto, creo que es súper interesante para gente que esté interesada en Product Analytics, un curso de estas características, ¿vale? De hecho, cualquier duda que tengáis sobre el curso, también podéis escribirnos o comentarlo. Luego habrá un rato de Q&A para preguntas sobre el mismo y de la misma forma vayamos haciéndolo de manera proactiva, ¿no? Y que también sea algo comunicativo. Yo siempre digo que estos foros o estas sesiones en abierto son súper interesantes para que podáis plantear vuestras propias preguntas. Creo que lo más interesante de esto es que nos preguntéis, que no os vayáis de aquí con dudas. Así que nada, cualquier cosita podéis ir escribiéndola por el chat. Yo os voy a leer por aquí, lo tengo que poner, pero los voy a ir leyendo por aquí y no os quedéis con nada en el tintero, ¿vale? Dicho esto, voy a poner aquí el chat a mi lado para veros. Listo. ¿Qué vamos a ver hoy en la masterclass de Product Analytics, ¿no? La he titulado 101, un poco para dar un poco de contexto a lo que ya hemos visto de introducción y lo que vamos a ver a lo largo del curso de Product Analytics, pero sobre todo para que entendáis cuál es este framework de trabajo y que entendáis en qué situación estáis vosotros a nivel personal y en qué situación estáis vosotros a nivel compañía, ¿vale? Lo que vamos a ver hoy es la introducción a los distintos tipos de métricas, simplemente para refrescar a aquellos que hayáis podido tener sesiones conmigo y para los que no, una breve introducción a métricas o conceptos que vamos a ir utilizando a lo largo de la sesión. Vamos a hablar del famoso Product-led Growth, es decir, un concepto que, como os decía, es utilizar el producto como base o motor de crecimiento basándote en datos. Vamos a ver un ejemplo de lo que se llama el Data Hierarchy Map, para entender cómo distintas métricas conviven en un entorno de una empresa más grande y se puede extrapolar a startups o proyectos que estén iniciándose.
Y la parte más interesante para mí, que le decía a Josu que íbamos a hacer una especie de bingo en el que vamos a ver el caso real de Pinterest, en el que vamos a analizar sus métricas principales, que son datos que ellos extraen de sus propios dashboards internos. Y quiero que vosotros también durante, digamos, esta parte de la sesión vayáis en un papel copiando las métricas que vemos en pantalla y luego las métricas que vosotros medís en vuestras compañías o en vuestro día a día, ¿vale? De tal forma que al final vamos a poder decir cuántas de las que está haciendo una compañía que es Product-led Growth, una compañía como es Pinterest que se apoya en datos, y cuántas estamos utilizando nosotros en nuestro día a día, ¿vale? Dicho esto, vamos a comenzar, pero antes yo también necesito tener un poco la temperatura y vamos a ir a Menti, ¿vale? Y vamos a preguntar dos cosas. La primera es cómo definís vuestra relación con los datos a nivel personal. Para eso id a menti.com, de la misma forma que hemos hecho con Yosu. Tenéis ahí el código en pantalla, 3427010. Las respuestas son anónimas, con lo cual cuanta mayor honestidad mejor, porque en este caso nos va a permitir entender un poco cuál es la situación respecto a los datos. Primero, con vosotros, que entiendo que esa parte no preocupa tanto ser honesta, pero la parte de cómo aplicáis los datos en las empresas, que por esto digo que son anónimas las respuestas, para que entendamos de verdad cómo se está utilizando esto en las compañías a día de hoy, ¿vale? Voy a abrir Menti yo aquí. ¿Vale? Así que tenemos aquí el código. ¿Cómo definiríais vuestra relación con los datos? Vamos a dejar ahí unos minutitos. Prefiero no mirarlos porque me da miedo. Los miro de vez en cuando, pero es complicado y es un tema que me da pues, un poco de miedo, ¿no? Entrar ahí. Los uso en mi día a día y me produce curiosidad y quiero aprender más. Vamos a dejar ahí que la gente vaya respondiendo. Bueno, pues ya vemos aquí, ¿no? Que va subiendo el de los usos en mi día a día, comparado con el de a la par prácticamente que con los miro de vez en cuando, pero es complicado. Y el que más gana es me produce curiosidad y quiero aprender más, que no tiene por qué ser, ¿no? Contraria a alguna de las anteriores. Me gusta que no haya nadie de prefiero no mirarlos, con lo cual eso quiere decir que la gente que se ha apuntado y que, como decía Josu, ha hecho el sacrificio de levantarse un sábado por la mañana es porque tiene esa curiosidad. Lo complicado hubiese sido encontrar a alguien que diese esa primera opción. Pero como vemos, son normalmente las situaciones que nos encontramos, ¿vale? Y a nivel personal pasamos un poco por digamos, los estados, que son primero, lo miro de vez en cuando, esto hace que me produzca curiosidad, ¿no? Por entender más y por poder trabajarlas de forma mejor, y luego, por último, el de utilizarlos en nuestro día a día, con lo cual entiendo que aquí la mayoría de la gente ya está dispuesta a dar ese salto, ¿no? De profundizar en el tema de las métricas para poder tener todos los recursos de utilizarlos después en su día a día, ¿vale? Vamos con la siguiente, que es cómo definiría... A ver, espera, ¿qué paso aquí a la siguiente? La siguiente pregunta... Un momentito. Que es cómo lo vemos en la empresa, ¿vale? En nuestra empresa se pueden dar distintas situaciones. A nivel personal puede que estemos más o menos, digamos, familiarizados con el uso de los datos, pero luego en las organizaciones sabemos que cada una es un mundo y por lo tanto nos podemos encontrar situaciones, pues eso, que tenemos datos estructurados y tomamos las decisiones basadas en data. Recopilamos datos pero no sabemos cómo utilizarlos correctamente. Aunque tenemos datos, las decisiones se siguen tomando por opiniones y directamente no medimos, ¿vale? Es decir, de la misma forma que en la anterior, digamos, todo el mundo tenemos esa sensación o esa percepción de estar, ¿no? Rodeados de información y de estar utilizando estos datos. Aquí, por ejemplo, vemos que hay parte, ¿no? de la gente que nos está escuchando hoy que directamente en su empresa no están midiendo. Fijaros ya la gravedad de esto, ¿no? Es decir, no, por eso te digo de respuestas anónimas, porque sé que es una realidad. Luego, esos 13 que aunque tenemos datos, las decisiones se siguen tomando por opiniones, ahora ya 14 empatados, y luego por recopilamos datos pero no sabemos cómo utilizarlos correctamente, ¿no? Digamos que esos son
los 3 casos que invitarían a que cualquier persona que trabaja dentro de producto, que trabaja dentro de growth o que trabaja en cualquier parte de la organización, os diría yo, tendrían que tener esta predisposición, ¿no?, a aprender y a profundizar y sobre todo a hacer que estos datos sean visibles y que se puedan trabajar en la compañía, ¿vale? Luego tenemos 13, tenemos datos estructurados y tenemos las decisiones basadas en data, lo cual es muy buena señal también. Este es un poco el objetivo que tenemos. Y luego, como veremos a lo largo de la sesión, aunque creamos, ¿no?, y lo bueno de este tipo de respuestas en Mentimeter es, oye, estamos tomando todas las decisiones basadas en datos, tenemos que ser súper, súper, súper autocríticos y entender si verdaderamente tenemos todos los procesos bien estructurados, la forma en la que estamos midiendo es la correcta, porque puede que estemos creyendo, y esto me ha pasado a mí en mi experiencia, creer que estamos midiendo y que estamos tomando decisiones basadas en datos, pero que luego había algo que estaba fallando en la parte de cómo estábamos obteniendo esos datos y, aunque pensábamos que estábamos haciéndolo bien, realmente no lo estábamos haciendo tan bien, ¿vale? Con lo cual, una de las cosas que os voy a pedir siempre, a partir de esta sesión, es que seáis autocríticos, ¿vale?, con tanto vuestro data stack, es decir, cómo estáis trabajando los datos, como, ¿no?, cada vez que veáis un dato, que lo intentéis interpretar y que siempre, ¿no?, tratéis de cuestionaros ese dato y no darlo por sentado. Como vais a ver a lo largo de la sesión, gracias también a todos por los digamos, puntuaciones en Mentimeter. Lo que os voy a pedir también, ¿vale? Ya volvemos aquí a la presentación. Es eso, que no os quedéis con dudas. Vamos a hablar de bastantes términos y bastantes frameworks, con lo cual disparad, ¿vale?, tanto en el chat como en abierto. Yo encantado de irlas respondiendo, ¿vale? Disclaimer, y siempre hago este disclaimer, hay mucha mezcla de castellano e inglés. No es por, digamos, querer parecer más cool, ni más guay, ni nada por el estilo, simplemente que dentro de todo lo que empecemos a trabajar con datos, de la misma forma que ocurre con casi todo de producto, el idioma o la forma en la que vamos a llamar a las cosas tienen un nombre, una nomenclatura en inglés, con lo cual es interesante que nos vayamos familiarizando con ellas, ¿vale? Dicho esto, vamos a empezar con los distintos tipos de métricas que podemos encontrarnos, ¿no? Y para ello tenemos que tener muy claro cuál es la definición para nosotros de cómo tiene que ser una métrica, ¿vale? Vamos a empezar desde lo más genérico y luego, como digo, en el caso de Pinterest vamos a bajar al detalle, con lo cual vamos a ir digamos, de la parte más genérica a la parte más en profundidad y esto nos va a servir para poner un poco de contexto. Las métricas tienen que ser fáciles de entender. Son métricas que realmente a la hora de explicarlas cualquier persona, ya sea interna o externa, tiene que ser capaces de entender estas métricas. Comparativas en el tiempo, de tal forma que podamos ver cuál es su progreso para ver si estamos yendo en la buena dirección o no estamos yendo en la dirección correcta. Y sobre todo tienen que ser accionables, ¿vale? Quizás la palabra accionables sea la más importante de estas, porque aquí nos vamos a encontrar una principal distinción entre el tipo de métricas que normalmente se reportan y el tipo de métricas que deberíamos mirar. Aquí si vamos o vemos digamos, la imagen, ¿no?, o la caricatura que estamos aquí viendo, realmente una métrica es buena si en el momento que la vemos nos invita a llevar una acción, ¿vale? Es decir, una métrica que cuando vemos cómo está comportándose, estamos viendo cuál es la comparativa, nos conlleva a cambiar nuestro comportamiento. De esta forma, sabemos que es una métrica correcta. Si algo que estamos viendo que no está yendo en la dirección correcta no tenemos forma de cambiarlo, realmente no es una métrica que deberíamos estar mirando porque no es accionable desde nuestro punto de vista o desde nuestro trabajo de acción, ¿vale? Los dos principales tipos de métricas, y por eso hago la distinción también después de mencionar estas métricas accionables, son las que se conocen métricas de vanidad o métricas accionables. ¿Por qué hago este inciso? Porque cuando buscamos información, y ojalá después de esta sesión, ojalá la gente que, bueno, pues ha hecho el curso de Product Manager, Product Designer, o la gente que haga el de Product Analytics, si esto despierta una curiosidad a la hora de trabajar con los datos y nos ponemos a bucear en Internet para buscar información, buscar benchmarks, buscar cosas de distintas compañías, lo más seguro es que la información que nos encontremos sean métricas de vanidad. Estas métricas de vanidad, ¿qué son? Son aquellas que nos sirven para agrandar el ego, para las notas de prensa, pero que no reflejan al 100% el estado de nuestro negocio, ¿no? Al final, las métricas de vanidad cuentan lo que queremos contar,
Y por lo tanto son esas métricas que cuando hacemos algún evento de networking o cuando vemos una nota de prensa de una ronda de valoración millonaria de una compañía con tantos millones de usuarios, al final todo eso son las métricas de vanidad, que son datos que a la gente le interesa contarnos. De hecho, cuando habléis con otros compañeros de otras empresas o cuando habléis con gente de cómo están yendo en sus trabajos y demás, la mayoría de las métricas que van a compartir con vosotros son estas métricas de vanidad porque son las que nos hacen sentir bien, ¿vale? Dicho esto, esto puede venirnos muy bien de cara a la galería. Yo digo que es un recurso que tenemos para utilizarlo a nivel de comunicación, pero a nivel interno son las métricas accionables, insisto, las que de verdad tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Aquellas que nos dicen qué está ocurriendo con nuestro negocio. Algunos ejemplos: usuarios activos, el volumen de compras, las distintas cohortes de retención, etcétera, que nos indican cómo está funcionando nuestro producto y cómo podemos actuar sobre ellos. Aquí a la derecha podéis ver una comparativa de Vanity Metrics y Actionable Metrics. Es decir, podemos ver que decir que nuestro producto o nuestra web tiene tantas visitas, como podemos ver aquí en Page Views, ¿vale? No nos indica verdaderamente si estamos haciéndolo bien o no, sino que tenemos que mejorar la tasa de conversión de esas visitas, ¿no? El social media likes, es decir, no nos sirve de nada, y esto creo que ha quedado bastante demostrado, tener muchísimos likes o muchísimos followers si luego no eres capaz de generar ese engagement con la gente que te está siguiendo, ¿vale? El número de suscriptores que tienes en tu lista, ¿no? ¿De qué sirve esto? Tener muchísimos millones de suscriptores si de ellos solo tienes un porcentaje muy bajo que está opt-in para poder recibir comunicaciones comerciales, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy importante que sepamos hacer esta diferenciación porque a partir de aquí vamos a trabajar sobre todo en las métricas accionables. Y luego también tenemos que tener en cuenta la tipología de datos que estamos trabajando, si son datos cuantitativos o datos cualitativos. La principal diferencia de estos dos tipos de tipologías de datos es que los datos cuantitativos están basados en números, son objetivos y responden al qué y al cuánto. Sin embargo, los datos cualitativos están basados en opiniones, son subjetivas y responden al por qué. Si volvemos al caso del regalo de Yosu, los datos cualitativos nos indicarían cuál es el regalo que le podemos hacer a Yosu sabiendo que le gusta el surf. Sin embargo, los datos cuantitativos sería extrapolar si el mismo regalo que le haríamos a Yosu, que es una persona que es totalmente subjetiva, si extrapolando a toda la gente que le gusta el surf, le gustaría ese mismo regalo. Y eso sería extrapolar esos datos cuantitativos a una mayor base de usuarios. Las principales diferencias a la hora de trabajar estos datos es el tamaño de la muestra en la que estamos trabajando, ¿vale? En los datos cuantitativos necesitamos una muestra grande de usuarios que nos permita entender cómo se comporta esta cohorte de usuarios versus que los datos cualitativos podríamos extrapolar respuestas directamente de una persona o de un grupo de personas, por ejemplo, haciendo un focus group de 8 o 10 personas, que nos permite ya entender ese por qué la gente lo está utilizando así. Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Y es, si yo os preguntase a vosotros individualmente si alguna vez os habéis saltado un semáforo en rojo con el coche conduciendo, todos me vais a decir que no, ¿vale? Y estos serían los datos cualitativos. Si nos sentamos en una mesa, 10 personas de las que estamos aquí, en un estudio que está haciendo la DGT, pues directamente nos dirían eso, que no se lo han saltado nunca. Sin embargo, si nos vamos a los datos cuantitativos, al volumen de infracciones que hay por la gente conduciendo que se salta el semáforo en rojo, vemos que esto es una de las multas más recurrentes. De tal forma que al final el preguntarle a la gente esos datos cualitativos, como son subjetivos, nos permiten entender ese por qué están comportándose así, pero también pueden estar ligados, ¿no?, a esa percepción que pueden tener y por lo tanto puede que no nos estén diciendo la verdad o que directamente no sepan cuál es la verdad. Sin embargo, los datos cuantitativos, como son genéricos y aíslan, ¿no?, o quitan ese componente de subjetividad, nos permiten entender de manera correcta el comportamiento de estos usuarios. Dicho esto, los principales errores que se cometen a la hora de empezar a trabajar con los datos es que se empieza, ¿no?, con una perspectiva de querer medir absoluto, de querer empezar, ¿no?, la casa un poco por el tejado y empezar a medir absolutamente cualquier interacción que recibimos en nuestro producto. Estos demasiados datos derivan en una parálisis por análisis, que directamente es pasar semanas, ¿no?, mirando datos sin llevar ninguna acción. Al final, esto es algo que deberíamos evitar y, por lo tanto,
Creo que empezar poquito a poco es la mejor solución, no tanto querer hacer un macro proyecto desde el primer momento, que puede darnos agobio, puede producir que no seamos, digamos, productivos a la hora de sacar los datos y poder trabajar con ellos. Y lo más importante, y veo aquí que se me ha movido un poco el GIF a la hora de ponerlo en la presentación, que es sugestionar los resultados, ¿vale? Esta parte para mí es fundamental y es que dentro de lo que se puede hacer a la hora de trabajar con los datos es sugestionar estos resultados para convencer de lo que nosotros queremos hacer. Al final, trabajando en producto, nos damos cuenta de que las features que queremos lanzar, los experimentos que queremos lanzar, todo esto que vamos a apoyar con datos, debemos ser, como decía al principio, súper autocríticos y no tratar de sugestionar esos resultados que estamos viendo para convencer de que nuestro experimento, nuestra idea, nuestra feature ha funcionado, ¿vale? Y esto que he dicho parece súper sencillo, realmente a la hora de aplicarlo en el día a día es muy complicado. Y yo he llegado a ver la misma interpretación de resultados, digamos, perdón, los mismos resultados con distintas interpretaciones viniendo de la persona que ha propuesto un experimento y de la persona de BI o la persona que mira los datos, ¿no? Desde la perspectiva de negocio, con los mismos datos llegar a conclusiones distintas. Esto, insisto, para mí es la clave de cómo tenemos que tener la mentalidad a la hora de trabajar con los datos y es este GIF del Dr. House que vemos en pantalla, que todo el mundo miente, ¿vale? Si vamos con esta perspectiva y la gente que es o que ha estado en alguna de las sesiones conmigo, yo les he dicho que me hiciesen challenge a mí también, porque es lo más, digamos, el ejercicio de más autocrítica que yo puedo hacer es, si todo el mundo miente, partimos de esa premisa, tratamos de entender esa métrica y a partir de ahí buscar cuál es la verdad dentro de los datos, ¿vale? Con lo cual hay que ser un poco, digamos, sospechosos, es la palabra, ¿no? De por qué esas métricas no las están contando, porque insisto que pueden ser porque sean unas métricas de vanidad o porque nos estén intentando sugestionar los resultados que estamos viendo. Dicho esto, estamos preparados para trabajar con datos, ¿vale? No sé si hay alguna duda hasta aquí por el chat. Si no la hay, continuamos, pero antes de continuar al siguiente bloque, si no la hay, vamos a por ello. Vale, la pregunta es, ¿estamos preparados para trabajar con datos? Cuando mirábamos el Mentimeter, había gente que ya estaba trabajando con datos. Y esas empresas o esos, digamos, alumnos, al final ya han incorporado ese set de datos a sus compañías. Pero había otras que directamente no estaban midiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos si estamos preparados para trabajar con datos? Al final, lo que necesitamos para desarrollar una estrategia de datos es, primero, entender en qué fase estamos, ¿vale? Para saber qué es lo que tenemos que medir. Y luego instrumentar e integrar eventos en distintas plataformas, saber cuáles son las propiedades de estos eventos y de nuestros usuarios para poder establecer cohortes de comportamientos y demográficas y luego visualizar estos datos de una forma que se entienda. Porque si recordáis al principio hablábamos de que lo importante de las métricas es que se puedan entender fácil, ¿vale? Si vamos a las distintas fases que podemos encontrar en nuestro producto, como vemos, tenemos la fase de empatía, la fase de recurrencia, la fase de viralidad, la fase de revenue o de monetización y la fase de escala. Todos los productos, independientemente de que los lancemos en una gran corporación o que sea nuestro propio proyecto personal, pasan por estas fases, primero de empatía, recurrencia, viralidad, donde empieza a crecer, revenue o escala, ¿vale? ¿En qué se diferencian estas fases? En la fase de empatía es que partimos solamente de datos cualitativos y a partir de que hemos lanzado nuestro producto, que sería este momento en el que pasamos de la fase de empatía a stickiness, a esa fase de recurrencia, empezamos a tener los datos cuantitativos que os comentaba al principio, ¿no? Entonces tenemos que saber qué tipos de datos nos vamos a encontrar en cada una de estas fases. En la fase de recurrencia, lo que vamos a trabajar, ¿no?, es esa retención y activación de los usuarios. Tenemos que entender cómo los usuarios están comportándose con lo que hemos lanzado con nuestro producto. Esa aplicación de bicis con las primeras rutas, una funcionalidad básica, cómo la gente está interactuando con ello, en el ejemplo que ponía Josu también en su presentación. La fase de viralidad es cuando hemos sido capaces de entender con datos cómo los usuarios se están comportando con nuestro producto, cómo podemos encontrar distintas palancas de crecimiento
para que los nuevos usuarios que se incorporen en nuestro producto, usuarios / clientes, se comporten de forma similar a lo que estábamos viendo en la fase de stickiness, en la fase de recurrencia. Y luego, después de esta fase, en la fase de revenues, en la fase de monetización, cuando ya hemos descubierto las palancas de crecimiento, vamos a trabajar cómo podemos monetizar estos usuarios / clientes a través de mejoras marginales de costes, a través de upselling, a través de cross-selling, es decir, actividades que nos permitan obtener más retorno de los usuarios que ya hemos sido capaces de adquirir. Cuando ya hemos pasado estas fases, en la fase de escala, se trata de hacer todo lo anterior bien, ¿vale? Y aquí normalmente se escoge una métrica asociada a la parte de recurrencia, esta fase de stickiness, porque nos va a permitir que, como ya hemos marcado checks en todas las fases anteriores, si seguimos haciendo bien la parte de recurrencia, la parte de retención y de activación de los usuarios, el resto, ¿no?, de componentes como de adquisición o el resto de monetización van a seguir su propio curso, ¿vale? Aquí vemos estos 3 bloques que usaremos después, ¿vale? Que quiero que tengáis en este gráfico he resumido tanto los datos cuantitativos, las fases de la compañía y aquí abajo retención, acquisition y monetization, porque estas son las métricas que vamos a ver luego cuando veamos esa jerarquía, ¿no?, de data y cómo distintas unidades dentro del equipo pues pueden trabajar cada una de estas métricas en una compañía que podríamos considerar que está en la fase de escala, que seguramente sea una en la que estéis vosotros trabajando actualmente, ¿vale? Pero antes de esto, el primer punto, que es la instrumentación e integración de los eventos en las plataformas de medición y las propiedades de estos eventos y de nuestros usuarios, es clave, ¿vale? Y aquí, en mi experiencia, es donde he visto grandísimos errores, ¿vale?, a la hora de cómo instrumentamos los eventos, porque es la base sobre la que vamos a tomar decisiones. Entonces, el hecho de tener todos estos eventos documentados siguiendo una línea lógica y de forma estructurada es una de las principales acciones que tenemos que hacer si queremos empezar a trabajar con datos. No sé si los que ya estáis trabajando con datos tenéis una plantilla de instrumentación de estos eventos que sea documentada para los equipos de producto, y si no la tenéis, es algo que tenéis que incorporar, en el que podéis establecer, ¿no?, algo como lo siguiente, en el que podéis establecer el nombre de vuestros eventos. En este caso, imaginaos que es ver una oferta en PDF bueno, imaginaos un curso de los que tenemos en The Hero Camp, el KPI, el número de clics que tenemos en la oferta de esa página, el trigger, que es precisamente el momento en el que la gente no hace esa acción, es decir, cuál es el trigger que hace que se accione este evento, si se realiza en el cliente o se realiza en nuestro server, ¿vale? Esto es súper importante y esto sí que lo vamos a profundizar mucho en el curso de Product Analytics, la diferenciación entre client-side y server-side a la hora de instrumentar los eventos. Y luego, como decía, las propiedades de los eventos, ¿no? Es decir, aquí tenemos un offer ID, ¿vale?, que corresponde a un código que podemos tener en nuestra base de datos que hace referencia a ese curso en concreto, a ese archivo en PDF, y que nos permite a nosotros entender que este evento corresponde al curso. Imaginaos que el 1, 2, 3, 4, 5, 6 es el curso de Product Analytics. Pues si vais a la web, hacéis clic y descargáis el PDF, pues al final se accionarían todos estos eventos. El tener esta información, que en este caso es la especificación de los eventos, nos permite también tener una especificación para el famoso A/B testing, ¿vale? Es decir, si queremos determinar las distintas variaciones dentro del mismo evento, utilizando la misma plantilla vamos a poder saber, ¿no?, qué tipología o qué propiedades hemos puesto a los experimentos para poder saber qué variación es la que está teniendo mejores resultados, ¿vale? Como esto es algo que normalmente, si nos lo dan estructurado, mejor, ¿vale?, es una plantilla que vamos a daros a vosotros, a los que estéis hasta ahora escuchando, y para ello lo único que os pido que hagáis es que vayáis al LinkedIn de The Hero Camp, ¿vale?, a la publicación que pusimos, quiero que la veáis en pantalla, la publicación que pusimos hace 22 horas de Product Analytics, de medir para decidir. Y en los comentarios, ¿vale?, quiero que pongáis si queréis que os regalemos esta plantilla. Encantado de enviárosla a vosotros de forma individual. Simplemente dice aquí en los comentarios. Vais a ver el comentario de Josu de data. Pues en esa misma línea, aquí podéis añadir un comentario y ya a partir de aquí os iremos enviando esta plantilla, ¿vale? Voy a dejaros también por aquí el enlace en el chat.
y a partir de aquí pues ya os lo iremos enviando. Vale, veo que hay una pregunta de Rebeca. ¿Nos podrías enseñar algún ejemplo de cómo visualizar estos datos? Si quieres luego al final, ¿vale? Cuando veamos lo de Pinterest, abrimos la demo de prueba de Amplitude y ahí os puedo mostrar cómo se pueden visualizar datos de una forma súper sencilla y además con ese dataset que también vosotros podáis trabajar, ¿vale? Así que ahí, Rebeca, te pido un poco de paciencia porque lo vamos a ver después del caso de Pinterest, ¿vale? Ok. Ahí tenéis dejado en el chat el enlace. Si dejáis ahí, quiero la plantilla de instrumentación de eventos. Como digo, os la iremos enviando en estos días, ¿vale? Sigo con la presentación y aquí, una vez tenemos hecho el primer paso, es saber si nuestra compañía está preparada, ¿no? para llegar a lo que se conoce como ese Product-Led Growth, ¿no? Como decía al principio, el Product-Led Growth es una nomenclatura que designa esos productos que buscan crecer gracias al propio producto. Al final, es una distinción que para mí es muy complicada de diferenciar a día de hoy, tal y como entendemos el producto digital. Quizás hace 5 o 6 años sí que era una disciplina como tal, pero ahora para mí es algo que es core. Es decir, cualquier producto que diseñemos tiene que estar trabajado para que invite a crecer, para que invite a que se generen más usuarios, para que sea el propio producto el motor que haga que crezca esa empresa, ¿vale? Dicho esto, puede que las compañías en las que estéis vosotros todavía no se haya dado el paso a que el producto sea el motor principal de crecimiento. Porque puede haber gente que venga trabajando en compañías que llevan mucho más tiempo, que no son de reciente creación y que por lo tanto no parten de la premisa que estamos trabajando ahora mismo. Para ello, también aquí explico un poco el proceso de, oye, ¿es Product-Led Growth algo que sea correcto para nosotros? ¿No? Y aquí hay una serie de preguntas y al final nos llevan a un viaje, un camino en el que podemos terminar entendiendo si el Product-Led Growth es un buen fit para nosotros o no, pero la clave es tratar de responder las preguntas que nos lleven a transformar nuestras compañías a que sea este Product-Led Growth basados en datos lo que sea el core de nuestra empresa, ¿vale? Aquí al final nos preguntan, oye, tenemos un producto que sirve a una necesidad recurrente, el ir a salir en bici, hacer rutas. ¿Puede esto ser experienciado en un periodo de tiempo corto? Por lo tanto, podemos aportar valor en un periodo de corto tiempo, sí o no. Estamos creando una nueva categoría, que aquí está muy relacionado con ese Product Discovery o con esas nuevas features que podemos lanzar, como comentaba Josu, perdonad. Y aquí hay una pregunta que para mí es clave, que es lo que veíamos anteriormente, que es, oye, ¿tenemos un tracking de los usuarios? Porque si no tenemos un tracking de los usuarios, no vamos a poder hacer una estrategia de Product-Led Growth, pero si sí que tenemos un tracking de los usuarios, ¿vale? Y si encima podemos automatizar que tanto las ventas en la parte de monetización como la parte de crecimiento sea de forma automática y que no necesitemos equipos, vamos a terminar llegando a este Product-Led Growth, ¿vale? Con lo cual, esto de aquí, el tracking de las acciones de los usuarios, es la pieza clave que deriva en que podamos transformar nuestra compañía a esta orientación de Product-Led Growth. Aquí os enseño un mapa de jerarquía de datos, ¿vale? Porque esta es la foto más frecuente o compleja que nos podemos encontrar. ¿Por qué digo compleja? Porque si recordáis, hace unas slides os decía que el principal problema que nos encontrábamos eran los principales, la cantidad de datos que trabajamos, ¿no? Es decir, esa parálisis por análisis que nos puede llegar por los datos. Y es que las compañías, aunque no vengan desde una perspectiva de trabajar los datos, normalmente sí que se miden cosas, ¿vale? Se miden cosas, pero puede que esté la información completamente desestructurada, puede que no siga un orden lógico a la hora de llamar las cosas, y esto hace que, bueno, pues que tengamos esa primera tarea de organizar todo. Dicho esto, la foto final, que es lo que estamos viendo aquí, es cómo quedaría un mapa verdaderamente organizado, ¿no? Es decir, hay un trabajo intermedio que, como veíamos, empezar poquito a poco, ir estableciendo esas primeras métricas en cada una de las fases en las que estamos, pero cuando llegamos a la fase de escala, que tenemos que trabajar todas las métricas, lo ideal es tener una foto como esta digamos, preparada en nuestras compañías. ¿Por qué es bueno siempre tener la foto finish?
es muy bueno saber cuál es la foto final porque eso nos va a permitir entender cuáles son los pasos a la hora de ir estructurándolo poco a poco, ¿no? Porque si al final lo estructuramos como nosotros creemos sin tener una foto finish de referencia, va a ser muy complicado que luego podamos hacer algo estructurado sin haber tenido en cuenta cómo queremos que quede al final, ¿vale? De tal forma que aquí lo que vemos en el color coding, es decir, en los distintos colores, son los distintos departamentos, es decir, las distintas áreas que pueden estar trabajando en una compañía, que como veíamos son Acquisition, Retention and Monetization, como veíamos en el caso anterior. En este caso están ordenadas siguiendo esas métricas pirata, las famosas métricas pirata, en el que adquieres un usuario, retienes el usuario y monetizas a ese usuario. Sin embargo, como veíamos en el framework que utilizábamos en la escuela, sabemos que la parte de retención es una parte que es core, ¿no? Para entender, gracias a los datos cuantitativos, cómo trabaja o cómo funcionan los usuarios. Los team leads serían dentro de cada uno de estos bloques, ¿no? Esos grupos de trabajo o esos equipos que se encargan de esta métrica, por ejemplo, ¿no? Que es el awareness, la activation, el engagement, conversion, renewal, expansion. Es decir, aquí estamos viendo que dentro de los grandes bloques tenemos team leads que trabajan empujando una métrica que afecta a la métrica de este departamento, ¿no? Y por último tenemos los contributors individuales. En este caso, los que empujan la métrica del team lead. Esto al final es un organigrama, que estamos más acostumbrados a verlo, pero un organigrama de datos. Esto es lo que utilizan ahora, digamos, las empresas con mayor foco en data, con mayor foco en producto. Tienen una estructura similar a la que estamos acostumbrados a ver, de ese organigrama, del CEO, los equipos, el VP de no sé qué, VP de no sé cuál, y luego cada una de las personas, pero aquí, en lugar de decirte la descripción de su puesto, te están diciendo a qué métrica están impactando y dentro de qué rama están, ¿no? Esto es súper importante. Porque al final, insisto, nos va a permitir que cada persona, en este caso los individual contributors, van a poder ser responsables de una métrica que tiene un impacto en la métrica superior, que a su vez tiene un impacto en la métrica superior y que a su vez tiene un impacto en lo que se conoce como esa North Star Metric, ¿no? O la única métrica que importa, que en este caso, y suele pasar en la mayoría de las empresas, sobre todo aquí en España, es el revenue puro y duro, ¿vale? Entonces, ¿cómo conseguimos de la North Star Metric bajarlo para que cada persona del equipo que sea sepa exactamente cuál es la métrica que tiene que apuntar? Photo finish, para tenerlo en cuenta, ¿qué es lo que tenemos que trabajar para tenerlo todo de manera estructurada? ¿Ok? ¿Alguna duda? No sé si estoy yendo rápido o no, pero como me he tomado 2 cafés, igual estoy yendo como una moto. Si hay alguna duda, también luego al final podremos tener algo de tiempo para responderlas, ¿vale? Y vamos con ese ejemplo real, ese dashboard interno de datos de Pinterest, ¿vale? ¿Por qué he querido poneros esto? Porque es súper revelador, no solo como veíamos en el caso anterior, en el caso de las empresas, cómo tienen esa jerarquía de datos, cómo tienen ese organigrama de datos, sino ver un caso real de una empresa que algunos de vosotros podéis ser usuarios, otros quizás no seáis usuarios, pero lo conocéis, que es Pinterest, ¿vale? A mí Pinterest me gusta mucho porque además de que es una aplicación que investigué muchísimo en su día cuando trabajaba en People porque tenía unos comportamientos muy similares a los que podía tener Pinterest, lo tienen todo súper bien documentado desde hace muchísimos años. Con lo cual la información y la documentación que se puede encontrar en torno a Pinterest es oro puro. Esto está sacado de la persona que estaba encargada de growth dentro de producto y que comparte, ¿no?, de manera pública estas métricas, obviamente no los resultados, pero sí cuál es su dashboard interno. Como decía, para hacerlo dinámico, lo interesante de esto es que si tenéis una hoja, un boli a vuestro lado, que vayáis apuntando las métricas que vamos viendo y que luego cuando, bueno, tenéis 2 columnas, una las que mide Pinterest y otra las que medimos nosotros, ¿no? Y que tratéis de buscar cuáles de las que mide Pinterest se corresponden a las que estáis midiendo vosotros y ver cuántas, ¿no?, podéis marcar el check de que estáis midiendo cosas similares. Para ello, en el caso de Pinterest, ahí vamos a ver muchos gráficos y demás, o sea que insisto, y sobre todo muchísimas nomenclaturas. Paradme, preguntadme, no dejéis que el café haga su curso porque si no me voy acelerando. Entonces, el equipo de Pinterest tiene todos sus dashboards organizados alrededor de los mouse, ¿vale? Los mouse, que son los Monthly Active Users, que es una métrica accionable súper utilizada en cualquier producto digital,
porque sí que revela cómo se está utilizando tu producto, ¿no? Es decir, los monthly active users nos dicen la cantidad de usuarios mes a mes que están utilizando nuestro producto. Si crecemos mes a mes en los monthly active users, significa que nuestro producto está creciendo y luego ya veremos cómo está creciendo, si es porque tenemos nuevos usuarios, porque estamos resucitando más o no. Pero los MAUs son una de las métricas clave, que además a mí me gusta mucho, que reflejan el estado de salud de un producto, ¿vale? Pero daos cuenta de que no solo miden los monthly active users. Dentro de sus dashboards miden el progreso actual hasta el objetivo, ¿no? Es decir, al final ellos se fijan un objetivo que puede ser trimestral, semestral, y tienen una referencia de que quieren acabar. Imaginaos que ahora estamos con la planificación del primer semestre de año y quieren acabar en junio de 2023 con X millones de monthly active users. Pues al final, la barra de progreso te permite entender cómo estás hoy cerrando enero en comparación con el objetivo que tú tienes. Tienen otro dashboard, que es el que vemos aquí arriba a la derecha, que es el forecast de los monthly active users. Aquí, basándose en datos de crecimiento de periodos anteriores y sobre todo extrayendo la seasonality o la estacionalidad que podemos encontrar en ciertos productos, nos permiten dibujar una línea de los monthly active users con distintas proyecciones basadas en datos más optimistas, datos normales y datos menos optimistas. Como vemos, en el caso que comparten, como suele pasar cuando es algo público, por eso es Vanity Metric en este caso, están muy por encima de ese forecast que estaba establecido. Identifican los monthly active users por aplicación, si es iOS o si es Android. Identifican los monthly active users si es por género, si es hombre o si es mujer. Identifican los monthly active users si es por país, ¿no? Y aquí dividen los países que son más importantes, que normalmente se suelen establecer en un país principal y luego distintos tiers en función de los países que son de importancia secundaria o importancia terciaria, ¿vale? Y monthly active users accounting, que esto hace referencia a dentro de ese crecimiento que estamos teniendo, de esos monthly active users, ¿de dónde está viniendo este crecimiento? Y aquí vemos si el crecimiento viene porque estamos teniendo más signups, si es porque estamos perdiendo más usuarios por existentes, si es que estamos perdiendo más usuarios nuevos, como vemos aquí, New User Churn, o porque estamos resucitando a más usuarios. De tal forma que puede que estemos planos en signups, planos en registros, pero como estamos resucitando a más usuarios, estamos creciendo en monthly active users, ¿no? Entonces, entender cómo se está creciendo es súper importante, porque si nos quedásemos solo con la foto principal de monthly active users, estaríamos solo viendo la punta del iceberg de lo que está ocurriendo. Luego, después de los MAUs, también miden la parte de acquisition que veíamos, ¿no? Y aquí miden el total signups, signups by app, es decir, cuántos registros tienen de la misma forma que dividían monthly active users por tipología de aplicación. Signups by refer, que es el tipo que vemos aquí a la derecha, que esto nos permite entender las fuentes de tráfico que tiene Pinterest, cuál es la que más signups está generando, ¿no? Y esto, vemos aquí un pico enorme, boom, no tengo exactamente qué tipo de canal de tráfico es, pero vemos que hay una que tiene un pico muy grande, aparte de ser la principal, que tiene un pico muy grande en un momento determinado, mientras que el resto no lo tienen, ¿no? Y esto puede ser porque en este momento se haya producido algún tipo de campaña o algún tipo de promoción o algún tipo de mención, algo que ha hecho que este canal sea el que, digamos, lo lance, ¿no? O tenga un pico. Imaginemos que estos canales, ¿no? Porque es súper interesante analizar esto, cómo uno impacta con los otros. Tenemos aquí canales que son más o menos estables y uno que empieza a crecer inmediatamente después de este gran pico, ¿no? Pues imaginemos, como nos pasaba a nosotros en People, que teníamos una gran mención de un gran influencer o un youtuber, aumentaban muchísimo los signups viniendo de YouTube, por ejemplo, y eso hacía que el canal de descargas orgánicas de la App Store o de Google Play inmediatamente también subiese por gente que de manera orgánica lo estaba buscando, ¿vale? Entonces, esto es súper interesante también para entender cómo funcionan las dinámicas a la hora de adquirir usuarios. Número de invitaciones enviadas, cuánta gente invita a otros usuarios, el número de invitaciones enviadas totales y luego Unique Invite Senders, número de usuarios únicos que hacen invitaciones y el porcentaje de signups que tenemos dentro de las invitaciones. En esta foto, para mi gusto, hay una Vanity Metric. ¿Quién sabría decirme cuál es en el chat? Me siento Ibai cuando digo lo de que lo pongan en el chat, es increíble.
¿vale? Vemos aquí invite sends, la segunda. Si no lo acepta no sirve de nada. Ok. Vale, vamos a analizar las que habéis mencionado aquí, ¿vale? La métrica de vanidad es el total signups, ¿vale? Eso desvelamos ahí el panel. ¿Por qué es total signups? Es una métrica de vanidad porque solo puede ir hacia arriba, ¿vale? De tal forma que es una métrica que nunca puede ir hacia abajo. Porque el número de registros que tú tienes en tu aplicación, número de gente registrada, número de gente que al final ha registrado, ha dejado tus datos, solo puede ir hacia arriba, ¿no? Aquí poníamos la segunda, signups by app. ¿Esta por qué es una métrica accionable? Porque puede que estés recibiendo más signups en iOS que en Android porque tengas un mejor texto, porque tengas unas mejores capturas de pantalla, porque el proceso a la hora de registrarse o el tiempo que tarda la aplicación en ejecutarse en iOS o en Android es mayor o menor. Por lo tanto, esto sí que puede reflejarnos cómo está siendo utilizado nuestro producto dependiendo de la plataforma. Esta para mí sí que es accionable porque si de repente vemos que una métrica baja drásticamente, ¿no? Que al final es lo que decíamos, de si vemos una métrica comportarse y no lleva a la acción, no es una métrica accionable. Si vemos que en Android tenemos un 50% de gente que se descarga la aplicación y se registra y de repente de ese 50% pasamos a un 10%, puede que en la nueva actualización que hemos hecho de Android haya algo que no esté funcionando correctamente, ¿vale? Con lo cual sí que sería para mí una métrica accionable. Y luego el número de invites que poníamos aquí, el número de invites sent, si lo miramos solamente como número, que igual aquí no está mejor explicado, si lo miramos como número absoluto, pasaría lo mismo que con el total signups, es decir, es un número que solo puede ir hacia arriba, pero aquí lo que es interesante es medir cuántos de los usuarios, el porcentaje de usuarios que se registran, terminan invitando a nuevos usuarios. Si esta métrica conseguimos que aumente progresivamente, conseguiremos que, primero, mayor número de personas le guste tanto nuestro producto como para invitar a más personas. Segundo, si hacemos esa funcionalidad más visible, conseguiremos que más usuarios inviten a otras personas, ¿no? Entonces, para mí también es accionable en el sentido de que nos permite entender a la gente que le gusta nuestro producto y entender al número de personas que están encontrando esa funcionalidad dentro de nuestro producto, ¿vale? Si hay alguna duda, insisto, el GIF de House, todo el mundo miente, preguntadme, hacedme challenge. Pero duda, aunque solo puede ir hacia arriba el número de registros, si mi crecimiento medio es del 15% month over month y cae un 3%, sí que puedo detectarlo y accionar. Aquí te refieres, pero la métrica que tú estás midiendo es el número de registros por mes, ¿vale? Y eso no quiere decir que las métricas que son vanity metrics tú no puedas convertirlas en accionables. En este caso, si dividiésemos aquí el total signups por semana o por mes, efectivamente tendríamos un componente que nos permitiría entender si estamos obteniendo más usuarios en un periodo o en otro, ¿vale? En ese caso, en el caso que tú estás poniendo aquí, Neil, efectivamente, sí que sería una métrica accionable y puede que haya una semana dentro del mes, por ejemplo, o un mes en concreto, que tengas un mayor número de usuarios que en otro, ¿vale? Ah, porque te refieres únicamente en un análisis de evolución continuada. Efectivamente. O sea, quiero decir, a la hora de designar las métricas, y por eso decía en los puntos principales, vamos, nada más empezar, que tienen que ser fáciles de entender, es porque las métricas a la hora de explicarlas, aquí al final es mi nomenclatura con vuestra nomenclatura, pero en vuestras compañías sí que todo el mundo tiene que tener muy claro qué es lo que significa ese total signups, o si lo estamos poniendo con una referencia mensual, semanal o diaria, pues ahí sí que tenemos que tener muy claro cómo lo comunicamos, ¿no? Y por lo tanto, ahí en ese caso sí que sería una métrica accionable. Yo siempre pongo el ejemplo de, en estos casos, de Booking, ¿no? O plataformas de viajes. Tendrán un periodo en el que reciben muchísimos registros, muchísimos usuarios y otros periodos en los que no reciben tanto. Entonces, aquí es importante, ¿no? Que si estamos midiendo el total signups, pues que podamos ver por eso, mes, semana o día, pero no nos quedemos con el dato único de total signups. Y tanto es así, este dato, que si buscáis en absolutamente todas las notas de prensa de startups en España o de producto, el único dato que dan es este. Y te dicen, no, la aplicación no sé cuántos con 20 millones de usuarios registrados, ¿vale? No te dicen 20 millones de usuarios registrados cada mes o 20 millones de usuarios mensuales cada mes, no. Entonces, por eso digo que el dato total es un dato que es muy bueno para hacer notas de prensa, porque es lo que quieren los periodistas. Espero que no haya muchos periodistas escuchándonos. Si es así, pues podéis preguntar más cosas además de los datos de usuarios registrados, pero siempre nosotros desde producto, de cara interna, tenemos que trabajarlos desde de una forma accionable, ¿vale? Si hay alguna duda más, insisto, tengo el chat abierto, así que podemos ir contestando.
Además de la parte de acquisition, hablan de la parte de activación. Y esto para mí es donde yo dije chapó a la gente de Pinterest, y son por estas nomenclaturas que ellos se han inventado, ¿vale? Arriba a la derecha vemos este concepto de 1D7S, ¿vale? Que parece el código de Mentimeter, pero no. Ellos lo que determinan aquí es el término que utilizan para referirse a los usuarios que vuelven una o más veces durante la semana siguiente al sign up. Es decir, aquí están entendiendo qué porcentaje de usuarios vuelven a la semana siguiente después de su sign up, ¿vale? Y luego tienen otro que es el 1RC7, que es el término que utilizan para referirse a los nuevos usuarios que han repineado un pin la semana siguiente a su sign up. Repinear un pin es la acción de guardarte un pin, una cosa que has encontrado en Pinterest, una foto, una imagen, una guía, un tutorial, lo que sea, que le has dado y te lo has guardado en tu perfil, ¿no? Que es una acción que revela que el usuario ha entendido efectivamente para qué funciona Pinterest. Como esto no hay una nomenclatura, no hay algo que sea una camiseta que valga para todo el mundo, o no hay una estructura que sirva para todo el mundo, cuando nosotros trabajamos los datos tenemos que ser capaces de identificar estos eventos, que por eso decía que son tan importantes a nivel de tracking, que nos revelan información de si la gente está utilizando o no correctamente nuestro producto. Y en ello, al final, tenían un overall activation rate, que era el porcentaje de usuarios que 1D7S, es decir, que vuelven una o más veces a la semana siguiente, y cuántos de los usuarios que han hecho sign up vuelven. ¿Cuál es la tasa de activación por aplicación? De la misma forma, de cuántos usuarios por aplicación vuelven a la semana siguiente para entender la distinta experiencia que tenían en iOS o Android. ¿Cuál es la activación que tienen por referrer, por esa fuente de tráfico que hemos tenido? ¿Cuál es la activación por género? Esta, que es el número de signups totales que realizan la acción de repinear, es decir, el 1RC7, este que veíamos aquí, que es lo que revela que han entendido efectivamente qué porcentaje de los usuarios, si tenemos 100 usuarios y 20 son los que han hecho ese repineado, pues aquí sería un 20%. El número que tenemos por aplicación, de la misma forma, para entender cuál es la experiencia del usuario, que no lleva solo a abrir la aplicación, sino a que hagan la acción principal. ¿Cuál es el sign-up ratio por aplicación? Y lo que era clave para ellos era el número de usuarios semanales que tenían 35 días después del registro, ¿vale? Aquí ellos miraban y decían, vale, Pinterest es una aplicación de uso semanal, por eso miden los weekly active users, no es una aplicación que todo el mundo se meta de forma diaria, pero queremos saber cuántos usuarios están activos en una semana pasados 35 días, concretamente entre 28 y 35 días, lo cual sería un mes después de que esa persona se haya registrado. Esto para ellos era una métrica súper importante, porque para ellos, y bueno, digo era porque la documentación es de hace un par de años, no sé si ahora lo sigue siendo, pero esto al final les revelaba la información de si un usuario estaba retenido o no, o si había entendido para qué servía Pinterest, ¿no? Y se había incorporado en su día a día. Entonces aquí tenemos otro set de métricas, en este caso que ellos utilizaban en su dashboard para medir la activación. Y aquí tenemos en el gráfico derecho representados la retención por género, ¿vale? Es decir, aquí una visualización de cómo se podría ver esa retención por género. En la parte de engagement, ellos trabajaban todos los ratios de active users, y aquí no solo cuantificaban el número de weekly active users, sino utilizaban métricas más complejas como daily active users to monthly active users, weekly active users to monthly active users o daily active users to weekly active users. Insisto, por explicar un poco estas métricas, lo que nos dicen los DAUs to mouse, por ejemplo, es el porcentaje de usuarios diarios, ¿vale?, que son activos mensualmente. Es decir, si tenemos un 100%, significa que todos los usuarios en un mes han entrado todos los días. Si tenemos un 50%, significa que de todos los usuarios que tenemos en un mes, el 50% han entrado todos los días. Estas métricas al final las puedes representar aquí, y el wow to mau, por ejemplo, vemos que era la más constante, que es de todas las semanas que tiene el mes, qué porcentaje de usuarios se meten todas las semanas, ¿vale?
Entonces vemos que es la más constante y que por eso ellos al final fue la que detectaron que su periodicidad de uso era la semanal en lugar de la diaria, como podemos ver aquí. A nivel de engagement también miden palancas de comunicación como la tipología de emails que están enviando y la tipología, o sea, el performance, el open rate que tienen las push notifications dependiendo de la tipología de comunicación que sea. Y luego también en la parte de resurrección van a mirar la resurrección que están obteniendo por plataforma, ¿vale? Aquí si es una resurrección que se produce en web, se produce en app y dependiendo de la app, y la resurrección dependiendo del canal, ¿vale? De la misma forma que veíamos en la parte de adquisición pura y dura cómo nos estaban viniendo los usuarios, en la parte de resurrección cómo, ¿no? Están resucitando ese canal en concreto. Así que dicho esto, ¿no? Yo os lanzo una pregunta y quiero que la vayáis contestando en el chat, que es que si vosotros tenéis identificados una métrica como esta que veíamos de 1CR7 identificada en vuestro producto, que es súper importante para Pinterest, si la tenéis, pensadla, apuntadla y si no la tenéis, es una de las cosas o de los outcomes que tenéis que llevaros de la sesión de hoy. Es, oye, tenemos identificada esta métrica que es importante, que nos refleja que la gente está entendiendo nuestro producto y que lo está utilizando, y si no es así, necesitamos trabajar para poder tenerlo. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Sí? Siempre me pasa cuando cojo carrerilla que yo digo, no sé si se ha entendido, que puede ser estado aquí media hora del tirón o que están asentándose los conocimientos. Vale, sí, gracias. Gracias, Clara, por el feedback. Voy a dejar un ratito para preguntas, ¿vale? Y se entiende, Sergio, perfecto, muchísimas gracias. Dejo unos minutitos para preguntas en lo que voy a preparar para enseñaros, como habéis pedido, el tema de cómo visualizar los datos de forma, digamos, súper rápida, porque es una de las cosas que sí que vamos a dedicar bastante en el curso de Product Analytics. Pero como Rebeca decía, oye, ¿me podéis enseñar algo de visualización de datos? Pues ahora os enseño rápidamente cómo podemos crear algo y ya os digo que en el curso de Product Analytics hay una parte bastante interesante de cómo visualizamos estos datos, ¿vale? Así que dejo de compartir un segundito para no daros todos mis datos de acceso a las plataformas. Mientras tanto, no sé si hay alguna dudita. Justo, mientras Sergio, mientras tú vas mirando eso, animo yo por aquí a ver si la gente nos pregunta alguna cosa más, ¿vale? O sea, animaos si queréis hacerle preguntas a Sergio. Nada, lanzadlas por aquí, ya sabéis, por el chat, aprovechando que tenemos a Sergio por delante, aquí delante con nosotros. Vale, parece que hay alguna ya, Sergio, acaba si quieres eso tranquilamente y ahora respondemos. Hay una pregunta aquí de Miriam que necesita como una aclaración. ¿Alguien más se anima a preguntar alguna cosa para Sergio antes de que nos enseñe las tripas de Amplitud? Y ahora hay otra por aquí, Sergio, tranquilamente cuando acabes, de Rebeca también, que creo que puede ser interesante. Vale, si quieres también contar tú algo de Product Analytics, mientras tanto, para no dejar aquí el horror vacui del silencio. Pues nada, ¿qué voy a contar yo de Product Analytics? Que no, o sea, al final es un programa de especialización absolutamente para complementar lo que ya damos de producto, de data en los cursos que tenemos, los programas que tenemos, y va dirigido tanto a Product Managers como Product Designers que quieren dar ese siguiente paso en data. O sea, nosotros en los cursos pues llegamos hasta cierto punto, es verdad que pues que siempre nos venían pidiendo más, y Sergio, tú lo sabes perfectamente, que te lo pedía mucho a ti, y lo que hemos hecho es de nuevo un research como siempre hacemos, ¿no? ¿Qué es lo que se está demandando en los puestos de Product Manager más analíticos? ¿Qué es lo que se está demandando? Y desde ahí también preguntando a la gente de la comunidad es dónde creen ellos que pueden tener esa capacidad de aprender más, ¿no? ¿Qué es dónde ven esos vacíos, dónde necesitaban más cosas? Y una de las cosas, Sergio, como decías, es que ha salido, ¿no? Por no ir al detalle, o un par de ellas, es toda la parte de operativización, ¿no? De cómo montamos el data, cómo lo creamos y un poco lo que has ido mostrando tú, Sergio, es como cómo llegamos a instrumentalizar todos los datos que tenemos.
Otros tipos de cosas como que tenemos es como experimentación avanzada. Es, oye, cómo la experimentación cada vez cobra más relevancia, pues cómo somos capaces de montar experimentos más complejos, pues ya no test A/B, sino multivariante, etcétera, etcétera. Y también, obviamente, es cómo los montamos para eliminar sesgos, para que tengamos datos limpios, pero también cómo utilizamos esos datos quanti y quali para tomar decisiones, ¿no? Entonces va un poco por ahí, pero vamos, os animamos que si estáis interesados en que os descarguéis el programa, hablamos con vosotros y más para no soltaros por aquí el rollete. Sergio, no sé si tú ya estás listo. Sí, es que estoy intentando no mostrar datos, porque luego como van a quedar grabados. Estás ocultando alguna cosilla, ¿no? Oye, Sí, que si no aquí, Ari, que igual dejamos de grabar. Sergio, estás más cómodo con eso, ¿eh? Por supuesto. dame un segundito. Te agradezco que abras tú. Esto nos pasa muchas veces en los Voy a ver si cursos, puedo ¿no? Hay poner. profes que se abren en canal y nos enseñan todo, a los alumnos les encanta, pero hay veces que hay que encontrar ciertos límites porque hay cosas A ver del si día a puedo día que no meterme podemos enseñar. a ver si me puedo meter en el panel de datos normal, ¿sabes? Ujú. Un Tienes aquí unas segundito. cuantas preguntitas también, ¿eh? Son las cosas claro, En esto sí que directo, es claro, claro, real ¿no? time total. Y te agradecemos que, joder, que estés preparando esto que te han pedido ahora mismo. Así que, Vale, me estoy haciendo la demo para evitar algún tipo de. Claro, es que hay cositas, hay cositas. genial, Vale. genial. Bueno, vamos a ir contestando preguntas y lo que se me carga esto. Vale, si quieres, dale a las preguntas ahora, Sergio, y ahora ya si eso es la gente que está interesada en verlo y tal, que nos Sí quedamos que y lo se pueda vemos, quedar un Sergio. poco más, pero Porque para aquí hay 4 no o 5 alargarnos. preguntas, yo creo, bastante interesantes. Y todavía hay mucha gente por aquí en el chat que se lo Vale, agradece. O sea, conectados, que se lo agradecemos un montón. Sergio, vamos a por las total. Bueno, preguntas. venga, empezamos con. Gracias por la paciencia, pero claro, justo me salían todos mis datos. Miriam, creo que no me ha quedado claro. Recogemos todas las métricas que nos dan datos que nos permiten generar una acción. ¿Qué sentido tienen las métricas que son más de situación? Los totales sin tener en cuenta esa estacionalidad, por ejemplo, aparte de ese presumir. Vale. Aquí la pregunta entiendo que es si recogemos todas esas métricas, ¿no? Digamos, dentro de toda esa marabunta de datos que podemos tener, esas métricas que son más de situación o esas métricas que son más de acción, ¿no? Las métricas de situación entiendo que te refieres a esas métricas o esas vanity metrics, pero también puede haber métricas de situación de tener una foto en concreto de cómo has acabado un periodo, ¿no? Es decir, esa métrica de situación no tiene por qué ser necesariamente relacionada con las vanity metrics. El sentido que tiene no es medir absolutamente todo, ¿no? Y quedarte con una métrica ahí de vanidad, sino que esa métrica de vanidad de alguna forma tú la puedas convertir en accionable, como veíamos, pues poniéndola en perspectiva temporal o en perspectiva con alguna propiedad de los usuarios, ya sea su género o propiedades del dispositivo que están utilizando, de tal forma que te permita entender cómo está funcionando. Con esto no quiero decir que tengamos que medir absolutamente todo como veíamos en el caso de Pinterest. Como decía, empezar poco a poco. Es bueno siempre tener la foto final de cómo lo hacen estas grandes compañías para que nos den perspectiva, pero identificar esa métrica, ¿no? como ese 1RC7 que veíamos de Pinterest, que nos permita dirigir todos nuestros esfuerzos hacia allí, ¿vale? Rebeca nos comentaba, yo definitivamente no tengo esta métrica. Bien, entonces, que hayamos reflexionado sobre ella. En un SaaS podrías dar algún ejemplo de esta métrica tan clave como es en Pinterest. En los SaaS, normalmente las métricas que se suelen utilizar para entender el funcionamiento son las métricas orientadas al churn, ¿vale? El churn es lo opuesto a la retención, al unbounded retention que se llama. Entonces, algún ejemplo sería pues, tener un 3% de churn mensual, por ejemplo, ¿no? Al final, tener esta métrica, saber qué porcentaje de usuarios estás perdiendo mes a mes, es la métrica que te va a permitir a ti entender por qué los usuarios te están churneando. Al final, si tú tienes un cliente que está en un SaaS y que ha pagado una suscripción y que esa suscripción a los 2 meses se te va, pues entender cuál es la razón por la que están churneando, ¿no? En los SaaS hay una cosa súper interesante que es que tú puedes identificar cuáles son los eventos, acciones o features que están realizando la cohorte de usuarios que más tiempo llevan contigo, ¿no? Entonces, al final, se trata de identificar cuáles son las distintas cohortes, aquellas que tienen una mayor duración contigo, que habrán hecho X y Z eventos o habrán utilizado X y Z
features y los usuarios que están churneando, que seguramente no hayan experimentado esas acciones, ¿no? Entonces aquí la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros a la hora de diseñar el producto es, ¿estamos mostrando correctamente esta funcionalidad a esta tipología de usuarios? Si no lo estamos haciendo, también vamos a saber que si no le mostramos esa funcionalidad al usuario va a acabar churneando en 1, 2, 3 meses con el periodo que sea, ¿no? Con lo cual nos da bastantes acciones para poder corregir ese churn o establecer el churn de referencia que nosotros queremos, que puede ser ese 3% aproximado que suele ser en los SaaS, ¿vale? Luciano nos comenta, creo que a veces el problema con las métricas está en entender justamente qué son, para qué sirven y obviamente la parte de implementación y comunicación con el equipo. ¿Algo de bibliografía que puedas recomendar para entender un poco las métricas como un conjunto e interiorizarnos mejor con ellas? Sí, os puedo pasar ahora una newsletter que a mí me gusta mucho de producto que habla es de Lenny, un antiguo product manager de Airbnb, no sé si lo conocéis, pero refleja bastante bien, ¿no?, cómo se pueden trabajar las métricas, además de lo que he incluido en la presentación, que luego pondremos también disponible para vosotros para que os la descarguéis, para que tengáis la referencia de las métricas de Pinterest, ¿vale? El problema con las métricas, eso, entender justamente qué es lo que son, ¿vale? Si empezamos por esa parte, entender lo que son es un ejercicio de entendimiento y de transparencia a toda la compañía. Si tú estás trabajando con un equipo de 5 personas en tu squad o 4 personas, al final vosotros podéis considerar que una métrica significa algo que otro equipo puede que no esté haciendo, y esto es bastante frecuente. Con lo cual, a la hora de trabajar los datos, por eso dentro de este Data Hierarchy Map que veíamos, tiene que haber una capilaridad para que los términos que se utilicen designen lo mismo, ¿vale? Entonces esto es súper, súper importante, pero una vez que se entienden, ya es sencillo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no es el principal problema porque es una conversación. Oye, ¿qué vamos a designar usuario activo? Esto, perfecto. Asentamos que esto es usuario activo y por lo tanto todo el mundo de la compañía sabe que cuando hablamos de usuarios activos nos referimos a esto. El para qué sirven, al final, dentro de del uso de estas métricas está la clave de entender qué features necesitan, cómo hacerlo crecer y todo lo que comentaba Josu también del conocimiento de estos usuarios. Con lo cual, el para qué sirven, creo que todas las compañías del mundo son conscientes del poder de los datos. Creo que hay un porcentaje muy grande que creen que los utilizan correctamente, pero todavía no están en ese momento, y hay otro grandísimo porcentaje que directamente no los están teniendo en cuenta. Con lo cual, el área de aprendizaje es muy grande. Yo siempre digo en los cursos de Product Manager y de Product Designer que una de las mejores skills que se pueden aprender es todo lo relativo con datos, porque es algo que es totalmente diferencial y que hace un salto muy, muy grande a nivel carrera, el poder tener esa comunicación con datos y entender cómo manejar esos datos dentro del producto. Y luego la comunicación con el equipo. Esto es clave. Y no solo con tu equipo, sino con los distintos stakeholders, ¿vale? Al final, distintos stakeholders de distintos departamentos pueden tener opiniones, ideas o priorizaciones distintas. Por lo tanto, es súper importante saber cómo gestionamos estos stakeholders y los datos son la herramienta perfecta para ello. En el curso, además, también vamos a profundizar en esto con distintos tipos de CEO, por decirlo de alguna forma, para poder entender cómo podemos hacer priorizar nuestros proyectos basándonos en datos en lugar de opiniones, ¿no? Simplemente, o de tipos de personalidades que nos podemos encontrar dentro de distintos stakeholders en nuestras compañías, ¿vale? Luego os paso en el chat también la newsletter de Lenny para que la tengáis ahí como bibliografía. Y luego, como libro, a mí me gusta mucho el libro de Lean Analytics, que sirve para entender un poco la esquema de cómo poder empezar con los datos. Clara nos pregunta, ¿un producto puede estar en varias fases a la vez? Es decir, ¿tiene sentido estar a la vez atacando métricas que tengan que ver con revenue y con recurrencia? Es muy, muy buena pregunta. Realmente, mi forma más simple de entenderlo, y por eso digo que hay que ponerle un poco ahí entre comillas, pero la fase en la que se encuentra tu producto debería responder solo a una métrica, ¿vale? De tal forma que si tú estás trabajando la parte de stickiness, deberías estar mirando métricas, pues eso, si vamos a las métricas pirata, pues cómo está trabajándose la activación o la parte de retención. Si estamos en la parte de adquisición, en la parte pura de adquisición o viralidad. Y en la parte de revenues, la de revenue. Lo que ocurre es que cuando estamos trabajando en las compañías normalmente ya creemos que estamos en la fase de monetización, ¿no? Y en la fase de monetización podemos aplicar una serie de dinámicas que empeoren la recurrencia, ¿vale? Por lo tanto, es muy complicado porque al final no hay una responsabilidad de cuál es la métrica que tú quieres empujar.
Para esto yo siempre pongo el ejemplo, y en este caso va al dedillo con lo que estás exponiendo, que es, yo no sé si era el único que lo tenía, porque cuando lo digo en los cursos la gente me mira raro, pero era un juguete que era como una especie de pato de goma, ¿no? Que apretabas un lado, que era tenía como una bolsa de aire, apretabas un lado y se le ponía grande el pico, y si apretabas el pico se le ponía grande la cola, ¿no? Un juguete que tenía, bueno, pues que al final al ser un globo, pues que se agrandaba por un lado o por otro. El trabajar dos métricas a la vez puede hacer que tú estés trabajando una métrica, es decir, apretando una parte de ese pato, y por otra parte que estés empeorando otra, ¿vale? Con este ejemplo visual, pensemos en Spotify. Si Spotify quiere trabajar a la vez la retención y el revenue de los usuarios, Spotify podría mostrarte muchísimos más anuncios de los que hace cuando tienes la versión freemium, y eso empeoraría muchísimo la recurrencia de los usuarios. De tal forma que ahí hay que decidir. Y hay que decidir, oye, queremos trabajar la recurrencia y por lo tanto luego nos vamos a centrar en la adquisición y luego más tarde la parte de revenue, o nos centramos en la parte de revenue, monetizamos sacrificando algo de recurrencia. Cuando avanzamos en las distintas fases, imaginemos que estamos en la fase de monetización o en la fase de escala en la que ya hemos arreglado todo, se trata de encontrar ese balance, ¿vale? Y esto no quiere decir que no puedas tener las métricas de control, pero significa que tú tienes que tener una métrica asociada a la fase en la que te encuentras, ¿vale? Espero que haya podido responder a tu pregunta, que es muy buena pregunta y es una de las preguntas, digamos, más frecuentes. ¿Qué horario tiene el curso de Product Analytics? Son fines de semana, así es. El curso de Product Analytics son 40 horas. Al igual que los cursos de The Hero Camp son viernes por la tarde y sábados por la mañana, algunos sábados por la tarde. Ahí lo que te invito es que visites nuestra web para descargarte el programa y sobre todo que agendes llamada un poco para ver los distintos bloques y ver si puede encajarte el curso. Encantados, pues obviamente, de poderte tener ahí. Luciano continúa, partiendo de eso luego es más sencillo entender que medir, ¿vale? Luego me dices, Luciano, si he contestado ahí a tu pregunta. De Hero Camp, deja el enlace para que podáis agendar llamada. Pau nos comenta, si el objetivo de la startup es la siguiente ronda de financiación, ¿son las métricas de vanidad en las que nos debemos de centrar pese a ser las menos relevantes para nuestro producto? ¿Cómo lidiáis con eso? Muy, muy buena pregunta, porque esta es la rueda famosa de por qué las métricas de vanidad es lo que se cuenta en la prensa. Las métricas de vanidad a la hora de recibir ronda de financiación, te diría que si algún inversor, ¿vale?, va a meter dinero en tu compañía o en tu startup gracias a las métricas de vanidad, deberías preocuparte, ¿vale? Porque cualquier inversor a día de hoy ya te va a pedir métricas asociadas a el uso, ¿vale? Ya sean la activación que tengas de los usuarios, cuántos de esos son recurrentes. De hecho, en las rondas de financiación en las que hemos estado nosotros pitcheando, nos pedían un dataset muy, muy grande y todas eran relativas al crecimiento, pero a nivel de uso, ¿no? Crecimiento de usuarios mensuales, crecimiento de usuarios diarios, crecimiento de usuarios semanales. ¿Cuál sería nuestra acción, ¿no? En este caso el de Pinterest era repinear, pues cuál era nuestra acción que revelaba ese alto valor o esa alta intención de los usuarios. Entonces, contestando a tu pregunta, las Vanity Metrics te van a servir para salir en el referente, para salir en el mundo y para quizás despertar el interés de los inversores. Pero si tú tienes unas buenas métricas accionables y vas a los fondos de inversión con ese dataset ya presentado, da igual que no tengas notas de prensa, ¿vale? Con lo cual, yo enfocaría más la estrategia en trabajar un buen dataset que refleje el uso de vuestro producto y no tanto el de las métricas de vanidad, que obviamente a nivel corporativo puede ser interesante para darte a conocer, pero cuando vayan a profundizar, las métricas que te van a pedir son las métricas de uso, ¿vale? Rebeca comenta, si está complicado lo dejamos y nos centramos en las dudas. Bueno, si eso sí nos quedamos un ratito al final, porque no quiero tampoco alargarnos mucho, lo intentamos, ¿vale? Pau comenta, sabemos que se puede medir casi todo y es importante aprender a medirlo bien, pero ¿por qué cuesta tanto saber interpretarlas y tomar decisiones acertadas? Normalmente esto ocurre porque, insisto, la mayoría de la gente trata de sugestionar los resultados, ¿no? Entonces este es el primer grave error que hace que sea complicado tomar decisiones. El mirar los datos, que los mires tú, Pau, y que los mire yo y veamos cosas distintas, es un problema, ¿vale? Y es un problema que reside en muchas compañías. Entonces, por eso el hecho de que sean entendibles las métricas, que se puedan entender y pues se puedan visualizar de manera directa, hace que toda la compañía reme en la misma dirección. Nos hemos cansado de ver este mensaje de, oye, no, todos vamos en la misma dirección, tenemos que remar, tenemos que apretar, bla, 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 pero luego los datos no interpretan lo mismo para todas las personas dentro de la organización, ¿no? Entonces, aquí sí que es importante eso, como decía, establecer cuáles son las métricas, establecer
esa métrica en la fase en la que se encuentra nuestro producto y a partir de ahí que todo el mundo trabaje sus proyectos, su priorización, su roadmap, sus experimentos en base a impactar esa métrica. Si estamos en la fase que decíamos de Spotify, en la fase de recurrencia, pues todas las ideas, iniciativas que se vayan a realizar tienen que ir a buscar impactar esta métrica, ¿vale? Es muy fácil, sobre todo en las primeras fases de una startup, pensar que estamos en una fase mucho más avanzada de la que realmente estamos y en la gran mayoría de las startups, las que desde mi punto de vista han tenido éxito, es porque han hecho muy bien la parte de retención y luego la parte de adquisición, ¿vale? La parte de monetización obviamente es la viabilidad del negocio, pero muy pocos negocios que tengan una buena retención y buenos canales de adquisición luego no son capaces de monetizar. Que nosotros, desde la cultura que venimos, y en España ocurre un montón, cuando montamos un producto ya pensamos que nos vamos a forrar, ¿vale? Y realmente ese es el último estadio y antes tenemos que ir dando estos pasitos que hacen que, bueno, pues son parte del proceso. El problema es que no existe muchísima documentación y por eso insistía que el crear un curso enfocado en esto puede ser interesante porque hace que la gente no, el salto sea muy grande. De dinero entendemos, ¿vale? Y de dinero entendemos cuánto nos cuestan las cosas y cuánto nos generan. Pero entender cuánto está siendo activado un usuario, cuál es su palanca de retención, ¿no? O qué acciones hace para que se convierta en un usuario de alto valor, pues estas son cosas que normalmente no encuentras documentación, ¿vale? Bruno nos pregunta, ¿cuáles serían las diferencias concretas entre los perfiles de Data Analyst genérico y Product Analyst dentro de una startup? Vale, es muy buena pregunta porque hay dos tipologías a la hora de trabajar los datos, que es los Data Analyst, que son gente que trabaja desde la perspectiva o en los equipos de data, ¿vale? De interpretación de datos, que estos no solo son de producto, hay datos también financieros, hay datos de operaciones, hay muchísimos datos, es decir, son gente que su mentalidad es ver una hoja de Excel y sacar conclusiones, ¿vale? La diferencia con Product Analytics es que tú como Product Manager es cómo introduces estas analíticas de tu producto, es decir, no necesariamente tan ligadas a operaciones, etcétera, cómo está siendo utilizado tu producto, que esto normalmente no lo puedes ver en un reporte de Excel y tienes que utilizar herramientas de visualización con cortes de retención como Amplitude o Mixpanel, ¿no? Entonces, en los equipos normalmente de las startups hay un equipo de data, ¿vale? Que utiliza Tableau, Power BI, la herramienta que se utilice, y luego están los equipos de producto y de growth que utilizan herramientas de visualización que hacen entender cómo se está utilizando el producto, ¿vale? En unos vas a aprender una serie de herramientas, ¿vale? Si quieres un perfil más data analyst, eso sí que no es lo que vamos a ver en el curso. En el curso nos enfocamos en dar esas skills a los perfiles de producto que son necesarias para trabajar con datos a día de hoy, pero todo está... Hay otras profesiones como data scientist y demás que también son ahora mismo bastante demandadas, pero que sí que son una disciplina distinta. No es completamente distinta porque parten de las mismas premisas, pero es distinta también en cuanto a concepto y a lo que se aprende. ¿Vale? Sobre la pregunta de las fases, súper claro, aunque es complejo de llevar a la práctica. A ver, realmente todo, una vez ya estamos en la dinámica de trabajo, cualquier cambio es complicado, ¿no? Y al final tú ya tienes un set de métricas, ya se han fijado, estamos a finales de enero, pues los objetivos del trimestre ya estarán cerrados, los objetivos del año ya estarán cerrados y por lo tanto esta perspectiva de datos, yo siempre digo que hay una doble tarea, ¿no? Y la primera es que las personas que estamos aquí a día de hoy, que son esto, vamos a poner 45 personas que habéis aguantado la sesión de por la mañana, con ganas de aprender esto tenéis que no solo luchar para que se incorporen estos datos en vuestras compañías, sino la tarea más complicada que es evangelizar a la gente sobre el uso de los datos. Y esto es súper complicado porque al final se trata de decir, una vez tú ya entiendes cómo funcionan los datos, es muy difícil tener una conversación con alguien que no está mirando los datos. ¿Vale? Entonces es algo que es una doble tarea que poco a poco, a medida que más gente vaya empezando sobre esto, llegará un momento, espero, en 2, 3 años, como está ocurriendo en otras partes de Europa, que ya sea una skill que se da por sentada, ¿no? Pero ahora mismo no es así. Por lo tanto, es muy complicado porque estamos en pleno proceso de transformación. Todas estas herramientas de visualización de datos hace 10 años no existían. Por lo tanto, es algo muy nuevo que requiere esa transformación y obviamente en una empresa en la que se llevan 20 años haciendo las cosas de una forma, llegar y querer cambiar cómo se están midiendo las cosas es complicado. O sea, estoy de acuerdo contigo que es complicado, pero no es imposible, ¿vale? José Carlos nos comenta, muchas gracias por el entrenamiento, nos vemos en el curso de Product Analytics, me alegro ahí, José Carlos, de tenerte, tiene muy buena pinta, buen fin de semana.
Sonia nos comenta muchísimas gracias por esta pedazo de sesión. Yo soy Sergio, muy interesante ambas partes, deseando empezar el día 9 el curso de Digital Product Manager. Tenemos nueva alumna de Product Manager. Y Pau, gracias Sergio. Una última pregunta. Cuando luchas mucho por algunas métricas, a veces puedes perjudicar otros departamentos. ¿Quién debe tener la visión holística de las métricas? Perfecto, Pau. Es también muy buena pregunta. Insisto, habremos pasado por fases similares, sobre todo si estás peleando ahí a nivel compañía, pues tanto en rondas como en entender los datos, extrapolar los datos y darle prioridad a ellos. La visión holística de las métricas, al final, la responsabilidad última sería del CEO de la compañía, ¿vale? Entonces, al final, el CEO es el que tiene que sentar muy claramente hacia dónde tiene que ir la compañía, entendiendo la fase en la que se encuentra. Una mala dirección desde la parte del CEO de cuál es la métrica o ese North Star Metric puede hacer que el negocio en sí mismo, la aplicación, se desmorone, ¿vale? Ejemplos que tengo es un CEO que al final hay mucho foco en dinero y al final hace que no se preste atención al resto de métricas y por lo tanto que no podamos continuar, ¿no? O que no se levante una ronda porque en vez de desarrollar cosas para mejorar la retención de los usuarios, se desarrollan cosas para monetizar más. Entonces aquí es súper importante el decir, oye, vale, ¿en qué fase estamos? Por eso para mí es la clave y decir, oye, yo voy con esto, esta es la fase en la que estamos, una vez tengamos esto, pasamos a la siguiente y una vez tengamos la siguiente, pasamos a monetizar, ¿no? Y además, en las startups que dependes de esta rueda de financiación para poder mantenerte antes de llegar a la parte del break-even o poder tú, gracias a tu monetización, ser rentable, pues al final el inversor que entre contigo tiene que ser un inversor que entienda esto, ¿no? Y que entienda que dependiendo de tu tipología de producto, quizás haya que esperar, pero que si no das bien los primeros pasos, no vas a ser capaz de llegar a la fase de monetizar. Por lo tanto, el CEO es el que dicta, no porque sea palabra de CEO, sino porque si el CEO tiene esa visión, no va a estar un día diciéndote una cosa y otro día diciéndote, vale, pero ahora tenemos que monetizar, ¿vale? En el curso hay algo de foco en producto interno o SaaS. Si te refieres a producto interno, a producto que se utilizan en las propias compañías para mejorar procesos, o SaaS, entiendo que es de venta a todo el mundo. Sí que vamos a ver algunos ejemplos. Al final lo que vamos a hacer en el curso de Product Analytics es trabajar con un producto real, ¿vale? De tal forma que vamos a entender cómo es la instrumentación de los eventos. Vais a hacerlo desde el lado del cliente, vamos a aprender cómo se hace desde el lado del servidor, vamos a trabajar esa parte de instrumentación que es muy compleja y luego sí que vamos a trabajar con Amplitude para poder visualizar todos estos datos de visualización, tanto de ejemplos, en este caso más B2C, puro y duro, de uso o algunos ejemplos de SaaS. Sí. No vamos a profundizar concretamente ni tanto en aplicaciones de consumidores o de usuarios finales o de SaaS, sino que vamos a dar una perspectiva para que al final las claves de lo que estamos midiendo entendamos cómo las podemos extrapolar. ¿Por qué digo esto? Porque al final la idea no es una consultoría de vuestras compañías. La idea es que hoy, si estáis trabajando en un producto, dentro de 10 años igual estáis trabajando en otro y lo interesante es que entendáis cuáles son los pasos, qué es lo que tenemos que medir en cada una de las fases y cómo podemos hacerlo gracias a las herramientas que tenemos a día de hoy, ¿vale? Vale, esto de Amplitude lo voy a intentar cargar, pero es que no sé por qué me está dando un poco de problemas. De todos modos, vamos, la gente, no sé si queremos hacer ahí una despedida, Josu, si quieres cerrar. Mientras tanto Sí, lo voy yo preparando creo a que ver si lo esto de consigo. amplitud podemos dejar ya para si Sergio lo que veas, y Rebeca. Pero bueno, sí, sí, por supuesto, pues vamos cerrando ya. Nada, daros mil gracias a todos por lo que hemos dicho, por levantaros, por ser heroínas y héroes y estar aquí un sábado por la mañana dándole caña y entrenando. Mil gracias, Sergio, a ti por estar con nosotros una vez más. Ya sabes que eres parte de la familia y qué bonito todo lo que estamos haciendo. Ari, todo de nuevo por todo lo que haces por ahí detrás, que no te ven, pero haces mucho y vas a hacer mucho por la comunidad también interna a partir de ahora. Y a todos vosotros, de verdad, aquí estamos para lo que necesitéis. Ya os hemos contado por ahí cómo nos podéis conectar para los cursos, pero también, de verdad, para lo que queráis. Y que nada, que estamos aquí y seguimos entrenando y a tope con producto este año, ¿vale? Así que nada, esperamos que os haya llevado cositas hoy, que era el objetivo. Un abrazo para todos. Y Sergio, tú ya ves cómo lo de amplitud, a ver qué hacemos. Es que a mí cuando no me sale algo vamos, me pongo, pero es que no sé por qué no me está dejando. ¿Sabes lo que hacen los de Amplitude? Los de Amplitude hacen este test A/B para mejorar registros de la versión demo
y a ver. Dice Rebeca que tranquilo, que ya lo verán en el curso. Vale, perfecto. O sea, ahora me voy a quedar yo aquí porque esto cuando me atasco y hasta que no lo saque nada, pero perfecto, Y yo creo Rebeca. que vamos cerrando un poco también por ir ya cerrando, que Sí, era sí, un sí. par de horitas y tal. Vale, así que nada, a todos, un abrazo para todos. Nos vemos prontito. Cuidaos mucho. Chao, chao. Chao, chao.